Bueno, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con una idea que es, tan simple como poderosa. Se trata de cómo dejar de lado las justificaciones para, en su lugar, empezar a reparar las cosas de una forma honesta. Y vamos a ver que es una manera súper práctica de ponerle un poco de orden a la vida, con un pequeño ajuste a la vez. Ok, arranquemos con esta frase, que me parece que es el punto de partida ideal. Apunta directo, ¿no?, a ese hábito que tenemos, casi sin darnos cuenta, de armar unas historias súper complejas alrededor de nuestras fallas, en vez de simplemente hacernos cargo. Es esa gran diferencia entre explicar por qué te equivocaste y, bueno, corregir el error. Y acá está el verdadero meollo del asunto. Ojo, no estamos hablando de los grandes fracasos de la vida, para nada. Hablamos de esas cositas chiquitas, de esas conductas que repetimos una y otra vez. Esos patrones que, casi sin querer, vamos protegiendo con toda una red de excusas, de historias, y sí, a veces con un toque de drama que no hacía ninguna falta. Y esto es lo que de verdad cambia la perspectiva. El problema real no es tanto la acción. Ya saben, llegar tarde, dejar las cosas para después, interrumpir a alguien. No, el verdadero problema es toda la historia que nos contamos para proteger esa acción. Es esa negociación interna, ese diálogo constante que tenemos con nosotros mismos, lo que al final nos deja completamente estancados. Bien, ya vimos cuál es el problema. Ahora pasemos a explorar una posible solución. Y para eso vamos a recurrir a una historia muy, muy antigua que nos da un modelo, la verdad que sorprendentemente maduro, muy lúcido, sobre qué hacer justo después de meter la pata. Estamos hablando de la historia del becerro de oro. Y lo interesante es que no se presenta como un simple cuento sobre un error o un pecado, sino más bien como un manual de instrucciones. Sí, un manual para recuperarse. Es de hecho un mapa súper detallado sobre cómo se reconstruye algo después de que se rompió por completo. Y este mapa, fíjense, nos muestra un proceso clarísimo en 4 pasos. Primero, el desorden, o sea, esa ansiedad de un grupo que busca una solución fácil, rápida. Segundo, la ruptura, el momento clave donde alguien dice basta y se reconoce, sin vueltas, que algo muy importante se quebró. Después viene el tercer paso, la verdad. Es enfrentar la situación como es, con toda su crudeza, pero sin romper la relación. Y recién ahí, al final de todo, llega el cuarto paso, la reparación. Una solución nueva y de hecho más fuerte porque viene de haber aprendido la lección. Entonces, la idea central es esta, ¿no? Se puede volver a empezar, pero es imposible hacerlo sin verdad. Esa es la gran lección. La verdad no es que sea el final de la historia, es la única puerta para un nuevo comienzo que sea real. Y esto nos lleva de cabeza al principio que le da forma a todo este proceso. Y es acá donde aparece el concepto clave de todo este análisis. Tiferet. A ver, pensemos en Tiferet no como una idea filosófica lejana, sino como una herramienta. Una herramienta súper precisa para poder transitar este camino de la reparación. Porque no se trata solo de decir la verdad y ya, sino de cómo sostenemos esa verdad de una manera equilibrada. Es que Tiferet, justamente, no es algo abstracto. Es una habilidad que se practica. Es esa capacidad de ser totalmente honesto, pero sin destruir todo a su paso. De ser compasivo, pero sin ser blando o permisivo. En el fondo es esa armonía, esa belleza moral que aparece cuando lo que hacemos y lo que decimos están en perfecta sintonía. Y bueno, ¿cómo funciona esto en la vida real? Es que Tiferet actúa como el punto medio, el equilibrio perfecto entre dos fuerzas opuestas. Por un lado tenemos a Gesed, que es pura compasión, pura expansión, el corazón. Nos dice que para reparar algo hace falta empatía. Pero por el otro lado está Gevurah, que es la fuerza de los límites, de la disciplina, del hasta aquí llegamos. Y esta fuerza nos recuerda que un corazón sin límites, está condenado a cometer el mismo error una y otra vez. Tiferet es justamente la maestría de saber combinar las dos. Este cuadro es fundamental, porque nos muestra cómo se ve esto en la práctica. Cuando Tiferet está alineado, en su luz, ¿qué vemos? Vemos a alguien que habla claro pero sin ser duro, que corrige pero sin sentirse superior, que escucha pero sin perderse en el otro. Ahora, ¿qué pasa en su sombra?
Ahí se convierte en una especie de actuación, en volverse impreciso para no incomodar a nadie, en adornar la verdad para quedar bien, en prometer cosas que en el fondo se sabe que no se pueden cumplir. Ok, dejemos un poco la teoría y bajemos todo esto a la práctica. ¿Cómo se ve en el día a día una reparación que es honesta y que sobre todo no tiene nada de drama? Vamos a ver situaciones que seguro nos suenan a todos. A ver, pensemos en esto. Ser impuntual crónicamente, hablar de más, dejar para mañana esa conversación difícil que hay que tener hoy, gastar plata por impulso para no sentir algo, o pedir perdón pero siempre agregando un pero después. Suena conocido, ¿no? Bueno, cada uno de estos es un pequeño desorden que, como decíamos antes, lo sostenemos con una gran historia que lo justifica. Y acá está el verdadero objetivo de todo esto. Porque reparar no se trata de revolcarse en la culpa ni de autocastigarse, para nada. La meta es mucho más constructiva. Se trata de reconstruir la propia integridad, de volver a ser una persona en la que se puede confiar. Primero, confiar uno mismo en uno mismo, y después, como resultado, que los demás también puedan. Este contraste es brutal. A un lado, la reparación con drama, que es un show, un montón de excusas, una culpa que es más para que la vean los demás, una culpa escénica, y promesas gigantes que se las lleva el viento. Del otro lado, la reparación con verdad, mucho más simple. Se dice lo que pasó, se pone un límite claro, y lo más importante de todo, se hace un ajuste. Uno, concreto, que se pueda ver. Y con esto vamos llegando al final de nuestro recorrido. Y todo esto aterriza en un llamado a la acción que es único, simple y sobre todo muy manejable. Acá vamos a ver el verdadero poder que tiene enfocarse en una sola cosa. La clave de todo es esta: uno. Nada más que uno. La propuesta es radicalmente simple: elegir un solo desorden, uno solo, y hoy mismo cortarle el suministro de justificaciones. No se trata de cambiar 10 cosas a la vez, ni de una transformación mágica, no. Se trata de una sola cosa, un único ajuste. Y es súper importante entender esto. El objetivo de esta práctica no es sentirse mejor al toque. No busca ese alivio emocional que da la culpa actuada. La meta es mucho más profunda. Se trata de buscar una alineación real. Se trata de construir integridad, no de tener esa sensación pasajera de, bueno, ya cumplí. Y cerramos con esta idea, que es tan poética como práctica. El verdadero descanso, esa calma interior, no viene de hacerse el distraído con nuestras fallas, ni de montar un drama alrededor de ellas. Viene de ese momento preciso en que una verdad, dicha con honestidad, se convierte en una acción concreta. Es justo ahí, en esa coherencia entre lo que se ve y lo que se hace, donde por fin se encuentra un poco de paz.